Bueno, me voy por el tema 5, ¿vale? Que es el tema de validez. Os voy a explicar las cosas más importantes y ya está, ¿vale? Lo demás es empollar un poco. Cuando hablamos de validez es que resulta que los datos que hemos obtenido y lo que queremos estudiar es realmente lo que hemos planteado. Si, por ejemplo, quieres estudiar la cantidad de alcohol que consumen los adolescentes en un fin de semana, pues no puedes acabar estudiando la cantidad de cigarrillos que beben los adultos un lunes, ¿vale? Eso es a lo que se refiere a validez y que todas las cosas están bien planteadas y bien estudiadas y esté controlado todo. Sobre validez hablamos de dos, que es la interna y la externa. Todo lo que hablemos de interna se refiere a control de variables, tanto sobre todo las extrañas, ¿vale? De que no haya nada influyéndonos en nosotros. Y externa se refiere a lo que es representatividad y fiabilidad. Cuando hablamos, hay tres cosas que se llama el maximicón o algo así, no me acuerdo muy bien del nombre, que es maximizar la validez externa, es que lo que hayamos estudiado y los datos que nos dé tengan que ver con nuestra investigación. Tenemos que minimizar los errores e intentar que no haya ninguna variable extraña que nos influya. Es como en el otro vídeo dije, que el hecho de que este fin de semana los adolescentes hayan consumido más alcohol, pues no sea porque haya habido un 2x1 en la discoteca o porque era un cumpleaños y han hecho un reserva y han hecho 3 lotes, ¿vale? Sino que sean cosas normales. Y con ello pues controlamos todas las variables, tanto las independientes como las externas, controlar el contexto y tener muy claro qué estamos estudiando y asegurarnos que todo sea perfecto. Cuando hablamos de precisión, por ejemplo, hay que garantizar que no haya ambigüedad, es que las cosas se entiendan, que cuando tú leas algo no te quedes tú diciendo, pero ¿qué realmente me está diciendo, ¿vale? Entonces una de las cosas que se demuestra esto es con las replicaciones. Si yo hago un estudio, cuando redactéis más adelante lo que es la parte de método, participantes, instrumentos y demás y el diseño, eso se redacta para que la gente que lo esté leyendo, si quiere, puede volver a hacer el estudio y mirar si sus resultados son parecidos a los tuyos. Si vemos que los resultados míos con los del estudio que yo estoy copiando son distintos, es que hay ambigüedad y hay algo que no está bien hecho, o bien por su parte o bien por la mía. El tema de las replicaciones se pueden hacer de dos formas, o bien directa, que es coger el experimento de fulanito y yo hacerlo exactamente igual. Y la sistemática es que haya algún cambio. Por ejemplo, una persona puede estudiar por ejemplo, los adolescentes entre 13 y 14 años, pues otro estudia entre 17 y 18 años, ¿no? O cuando ya son mayores de edad, o la gente rural comparado con la gente de ciudad, la gente con estudio que la gente sin estudio. La base del estudio es lo más parecido, pero hay algún tipo de cambio. Palabras importantes a la hora de saber, sobre todo sobre el tema de validez externa y que sea algo representativo. Cuando hablamos de sesgo, es que hay una diferencia. Por ejemplo, cuando se dice el sesgo del investigador, ahí es porque el investigador está influyendo en los datos o bien en los sujetos, entonces al tener ese sesgo, el estudio no es realmente puro, por así decirlo, ¿vale? Sino que hay una manipulación, hay algo que ha cambiado, es algo que no es real. Es como cuando hablamos del yo ideal y el yo real. Yo, por ejemplo, puedo estar enamorada de una persona y existe un sesgo porque yo veo en esa persona las cosas que yo quiero ver o no le doy importancia a sus fallos, etc, etc. ¿Vale? Es más o menos eso, es una palabra que se utiliza muchísimo. Población es el conjunto de los sujetos que queremos estudiar. En método se habla del universo, que sería todo el mundo, ¿vale? Creo que somos ya 7 billones de personas en nuestro planeta. Eso sería el universo. Entonces no se puede estudiar nunca el universo. Entonces trabajamos con poblaciones. Y una población puede ser desde una clase a Sevilla entera, ¿vale? Y además incluye a los sujetos, el contexto, el lugar, el tiempo, todo. Muchas veces, como no podemos estudiar con la población, por ejemplo, todos los adolescentes de Sevilla, eso es imposible, hay muchísima gente. Si fuera de una aldea de 100 habitantes, pues a lo mejor tu población son 20 sujetos y puedes estudiarlo. Lo que se hace es sacar una muestra, ¿vale? Y además podemos pensar en el ejemplo que yo pongo para que penséis, están los botes de colonia y después están las muestras. Si os fijáis, cuando regalan una muestra es una parte pequeñita de lo que es el original, pero es exactamente el original, pero en pequeño. ¿Vale? Entonces es como un subconjunto, es una parte que extraemos, pero que siempre sea lo más parecida posible
de la población, porque supuestamente la muestra la extraemos de la población. Yo no puedo estudiar la gente de Sevilla y coger una muestra de la gente de Cádiz, nada más que por el hecho de los carnavales, el clima, el mar, la manera de vivir de ellos y de ser ellos es muy distinta a la gente de Sevilla, que no tenemos playa, ¿vale? Os pongo estos ejemplos que diréis, valiente estupidez está diciendo y vaya porquería de ejemplo. Pero es que cuando lo explico de esta manera, incluso cuando doy clases, se os queda muchísimo mejor. Cuando hablamos de parámetros, es todas las cosas que hemos estudiado, todas las cositas, la edad, el estado socioeconómico, el tipo de estudio, preferencias musicales, color favorito, lo que sea, pero de la población, ¿vale? Siempre que hablamos de parámetros es de la población. Y cuando hablamos de estimadores es de la muestra, ¿vale? Podemos decir, en nuestra muestra el color que predomina es el rosa, ¿vale? Porque son los datos que hemos obtenido de esa muestra, que el 75% ha respondido que su color favorito, tanto hombres como mujeres, es el rosa. Pues eso yo, si hago bien mi estudio, lo puedo extrapolar o mandar o comparar o decir incluso que la población de Sevilla el color favorito es el rosa. Entonces, si yo hablo de población, el parámetro es rosa, y si hablo de muestra, el estimador es rosa, ¿vale? Y después las unidades son los elementos de los que se compone la población o la muestra. Los hay simples y las hay compuestas. Un ejemplo muy fácil, ¿vale? Vuestra clase de método. Si yo hablo de que voy a estudiar los estudiantes de la clase de método, es simple, porque todos sois estudiantes y ya está. Si ahora yo hablo de poblaciones o unidades compuestas, diría, quiero estudiar los estudiantes femeninos y los estudiantes masculinos. Ahí estoy haciendo una división de la población con una serie de características que las hacen distintas, y ahora yo tendría que trabajar con estudiantes femeninos y estudiantes masculinos, ¿vale? Y de ahí se puede sacar cosas simples. Pero el ejemplo es ese. A mí siempre Maite me ponía el ejemplo con hombres y mujeres. Son unidades compuestas, no estamos hablando de humanos. Si hablase de humanos es simple. Al hablar de hombres y mujeres es compuesta, ¿vale? O incluso mujeres con estudios, con un alto estado socioeconómico, que encima tengan 2 máster, tengan hijos, echen un jornal de 8 horas. Ahí estoy poniéndole muchas cosas de características a cada sujeto que lo está volviendo compuesto. Y después ahí puedo sacar, por ejemplo, sujetos solos que trabajan 8 horas. Eso ya es algo simple, ¿vale? Creo que así lo entenderéis. Y tamaño tenéis que tenerlo muy presente, porque lo vais a utilizar muchísimo en estadística. El tamaño es el número de las cosas que tenemos y solemos hablar de los sujetos. Tengo una muestra de 30 sujetos, de 150, de 1148. Incluso cuando hablemos de 2000 sujetos y pensemos que ya es población, no. Tienes que ver realmente qué nos dice esos 2000 sujetos, de dónde viene y si realmente, porque a lo mejor es 2000 sujetos que hemos escogido en el centro de Sevilla durante las compras de Navidad, pero ahora realmente estamos estudiando la población que es la gente de Sevilla que compra. Lo que pasa es que hemos escogido a 2000, ¿vale? Eso por ahí. Tema que nos ocurre con la población. Pues puede ser que tengamos un tamaño de población reducida. Por ejemplo, todos los estudiantes de primer año de psicología, los profesores tienen acceso a poder estudiarlos a todos, porque somos 300 alumnos por ahí y se puede estudiar la población entera. Es reducida, pero es estudiable, y aparte su representatividad es del 100%, porque ahí diríamos que la muestra y la población es exactamente la misma. Cuando tenemos una población muy amplia, por ejemplo, estudiar todos los estudiantes de Sevilla, de todas las carreras de Sevilla, tenemos varias opciones. O bien, cambiar la idea y decir, bueno, en vez de estudiar todos los estudiantes de Sevilla, voy a coger los estudiantes de tercero de una carrera de cada rama. Pues una de medicina, una de psicología, una de filología, una de derecho, etc. Y a lo mejor de 30.000 estudiantes acabamos teniendo 5.000. ¿Vale? Eso es una manera de hacerlo, cambiando lo que es los criterios que tenemos y demás. Y la otra es hacer un muestreo. Por ejemplo, si el total son 30.000 sujetos, pues voy a trabajar con 5.000, voy a publicar un enlace en internet que me responda a todo el mundo desde la plataforma de la facultad, y de ese total imagínate que nos responden 12.000.
pues voy a escoger 5.000, ¿vale? Los tipos de muestreo los hay de varias maneras. Aleatorio es eso. Por ejemplo, de 12.000 personas que me han respondido, lo meto todo en un programa de internet y le digo ahora al programita, seleccióname el 30% de los sujetos. Y te selecciona los que el ordenador quiera. No eres tú y dices este es, lo selecciona. Eso es al azar o aleatorio. Cuando no es aleatorio, que sería intencional, es cuando yo digo, pues de estos 12.000 voy a coger 5.000, pero voy a escoger a partir de este número hasta este número o los 5.000 primeros que me han respondido para ahorrarme tiempo y demás, ¿vale? Eso es hacerlo intencional. O por ejemplo, me voy a ir a esta clase, les voy a pedir a todo el mundo que me responda y yo les entrego el cuestionario porque me interesa estudiar a esta gente porque la tengo más cerca. Que eso también puede ser por accesibilidad. Incluso, por ejemplo, cuando tú dices voy a ir a este centro comercial a estudiar este centro comercial de 500 que hay. Y estoy eligiendo el del Carrefour Pinamontano porque a mí me viene más cerca. Pues eso es intencional. Pero si, por ejemplo, publico un anuncio y digo, por favor, aquellos que estén interesados de forma voluntaria a responder esto, puede ser perfectamente de lo que se llama por accesibilidad, si no me sale mal la palabra. Y aparte, los aleatorios e intencionales tienen dos formas, o bien por unidades simples o compuestas. Intencional simple, lo hemos dicho, porque yo lo decido y aparte mis unidades son simples. Por ejemplo, la palabra humanos o estudiantes, ¿vale? Aleatorio simple es que según el azar, por ejemplo, yo cojo una lista de una clase, tengo 100 alumnos y digo, voy a sacar papelitos y el que tenga el número 3 en la lista, si sale el papelito número 3, a este le ha tocado. De los estudiantes de mi clase, eso es aleatorio simple. Cuando hablamos por cuota es intencional por unidades compuestas. Pues necesito 20 mujeres y 20 hombres y me voy a ir a esta clase porque sé que en total son 80 alumnos y hay mínimo 20 mujeres y yo pido que participen estas personas. Y aleatorio estratificado es lo mismo, pues necesito 20 mujeres y 20 hombres, pero voy a meter un montón de papelitos en una bolsa y voy a ir sacando nombres de cada uno. Y cuando hablamos de conglomerado es que lo hacemos por etapas. El ejemplo más fácil que se pone es, por ejemplo, los estudios que se hacen, por ejemplo, para el tema de las elecciones del PP, del PSOE, del Podemos y demás. Se dice, España tiene 44 millones de habitantes. No puedo estudiar los 44 millones de habitantes, porque es lo que hago. Hay 17 comunidades autónomas, pues de esas 17 comunidades autónomas, esa sería la primera etapa, voy a escoger 10. Y ahora, de esas 10 comunidades autónomas, que cada una tendrá su número de provincias distintos, pues voy a coger 2 provincias de cada 10 comunidades autónomas. Esa sería la segunda etapa. Y ahora, de esas cada 2 provincias, voy a escoger 5 ciudades, localidades o pueblos, de lo que me toque. Esa sería la etapa 3. Y ahora, de cada esos pueblos, ciudades o localidades o lo que quiera, voy a coger 5 barrios. Y eso sería una etapa 4, ¿vale? Es ir haciéndolo por parte y descartando y cogiendo porque es que a veces es imposible cogerlo todo, ¿vale? Eso sería por ahí. Después, lo que más también os cuesta mucho trabajo es el tema de control o validez interna. Esto lo que se llama es para que no exista covariación. ¿Pero covariación de qué? De variables extrañas con variables independientes. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. El tema de que ese fin de semana la discoteca tal haya decidido que se hace mucho, ¿no? Que por cada 5 chicas que entran una botella gratis. O segunda copa al 50%. Hacen cosas para que la gente consuma más alcohol. Entonces, eso está influyendo en que los datos que yo obtengo sea de mayor consumo de alcohol, ¿vale? Por así. ¿Qué es lo que nos interesa que exista? Pues covariación nula, que significa que no hay ninguna variable extraña que influya en una variable independiente. Si existe esta frase que es muy puñetera, y perdonadme por la expresión, covariación no nula, no planteada, es una relación que no hemos planteado, que existe una relación que nos está influyendo y es una porque eso es lo que no queremos en nuestro estudio, ¿vale? Esa frase es la que nunca nos tiene que dar. Nos tendría que dar la frase ideal es covariación nula planteada
una VE que yo sé que puede influir, resulta que no nos influye y eso es lo que nos interesa en nuestro estudio, ¿vale? Aquí por unas cosas no suelen preguntarnos lo de ciego, doble ciego y demás, porque no lo suelen poner en los exámenes ni los he visto. Lo importante es esto que hay aquí. Tenemos varias maneras en los estudios transversales, o sea, una única medida en diferentes grupos de control. Por ejemplo, una de ellas es constancia. Y por ejemplo, constancia sería todos los estudiantes tienen que estudiar psicología. Todos los sujetos que yo estudio estudian psicología. No hay uno de derecho y uno de filología, no. El 100% son de psicología. O que todos tengan 16 años, o que todos tengan estudios medio superados, que todos tengan mascotas, que nadie consuma droga, ¿vale? Algo que se establezca entre todos los sujetos. Eliminación, como la buena palabra lo dice, es que se quita el valor. Por ejemplo, no me interesan los sujetos para este estudio, mucho nos ocurra, que tengan un trastorno mental, porque yo quiero estudiar la población normal. Pues todas aquellas personas que en mi cuestionario me respondan que tienen un trastorno mental o estén tomando medicación, los descarto y se quitan, porque yo quiero estudiar población normal, ¿vale? Y después hay otra cosa que es el tema de la transversal, os tiene que quedar súper claro este gráfico. Existe una población, Sevilla, vamos a coger una muestra de 1000 sujetos y ahora para hacer el estudio vamos a asignar a esos 1000 sujetos de la muestra a diferentes grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, incluso si voy a hacer manipulación de variables independientes, me conviene muchísimo de la muestra seleccionar sujetos para diferentes grupos. De forma aleatoria, lo que hemos dicho, es cuando de la muestra a crear diferentes grupos, por ejemplo, queremos estudiar el rendimiento en memoria según la cantidad de cafeína que toma la gente. Habrá un grupo que tome una taza, otro 2, otro 3, otro 4 y otro 5. 5 grupos. Y ahora necesito que en cada grupo haya 100 sujetos. Pues yo de forma azarosa de mi muestra voy a escoger los 100 individuos que van a ir a cada grupo. Eso es por aleatorización, ¿vale? Cuando es bloqueo es exactamente igual, lo que pasa que a lo mejor es que las muestras son compuestas. Pues, por ejemplo, mujeres mayores de 18 años y hombres mayores de 18 años. Ya tengo que crear grupos y quiero que dentro de cada grupo, de ejemplo, de una taza de café haya 50 mujeres que sean mayores de 18 años y hombres mayores de 18 años. De la otra forma, a lo mejor podemos tener 68 mujeres y 14 hombres, ¿vale? Pero aquí lo estoy haciendo de esta forma. Y cuando es intencional, pues lo mismo, crear los grupos según a mí me convenga. Por ejemplo, pues yo voy a decidir que la clase 1 tome una taza de café. La clase 2, pues 2 tazas de café. La clase 3, pues 3 tazas. ¿Por qué? Porque según el número de la clase, pues así asigno yo el tema de cuánta cantidad de café toma. Eso es por ahí. El tema de longitudinal. Hay una técnica que es sujetos como propio control y es, por ejemplo, yo voy a participar en un estudio. Por ejemplo, el estudio que he participado en clínica en tercero. Yo soy la misma sujeta, más como diría Ortega y Gasset, con todas mis circunstancias. Yo soy yo y todas mis circunstancias. Y yo soy la misma con todas mis circunstancias en la fase 1 de la investigación, en la fase 2 de la investigación, en la fase 3 y en la fase 4, ¿vale? Cosa que no ocurre con los grupos, porque los grupos, fulanito está en el grupo 1, menganito está en el grupo 2, pero como yo voy a pasar por todas las condiciones del estudio y yo soy siempre igual en todas las fases del estudio. Por eso la técnica se llama sujeto como propio control. A no ser que pase algo muy grave, por ejemplo, yo qué sé, que estoy haciendo una investigación, tengo un accidente de tráfico, me quedo tonta perdida o me falla la memoria y tengo una memoria de 7 segundos, como el caso que habréis estudiado, bueno, estudiaréis el cuatrimestre que viene en memoria y ahora resulta que mi rendimiento en memoria no es lo mismo que antes, pero porque es que he tenido un accidente de tráfico. En este caso se me descartaría como el estudio. A lo que se refiere a efecto acumulativo, por ejemplo, esto se refiere que tenemos que hacer grupos y combinarlos entre ellos porque, por ejemplo, esto es un experimento que vais a hacer en memoria en el siguiente cuatrimestre, está muy bien. Hay uno que se llama emociones y yo, por ejemplo, aquí tuve que hacer una técnica de control de efecto acumulativo.
porque yo tenía que exponer a los sujetos a una situación neutra, a una situación positiva y a una situación negativa. Entonces lo que hacía es que yo hacía 3 grupos y con cada grupo empezaba de forma distinta. Yo no empezaba con los 3 grupos con el efecto negativo y después pasaba el positivo y después pasaba el neutro. No, porque aparte, cuando ya hacen una vez un tipo de ejercicio, un experimento y no le explicas nada, para la segunda vez que lo hagan ya saben de qué rollo va. Aparte, todos nosotros cuando vemos participar en alguna investigación siempre decimos, ¿y qué vas a mirar? ¿Y esto cómo va? Y muchas veces te dice el investigador, no te puedo contar nada, simplemente te digo que lo hagas de la forma más relajada y tranquilamente. Cuando se habla de efecto acumulativo se refiere a que has aprendido. Has aprendido porque vas pasando por diferentes fases y estás aprendiendo un poco. Entonces, si la primera vez que tú haces un ejercicio de memoria no te dicen que tienes que memorizar y después te preguntan por las palabras que has visto, tú la segunda vez dices, ahora me vas otra vez de una lista de palabras y ahora sí voy a poner la intención en que tengo que memorizar y voy a intentar recuperar y saber más palabras, ¿vale? Pues esta técnica se llama contrabalanceo, que es como mezclar una variable independiente con todos los valores de una variable independiente con todas las extrañas. Aquí os pongo el ejemplo de, por ejemplo, el método, un método de enseñanza. Primero diapositiva y después estudiar manual. Pues habrá un grupo que van a empezar a estudiar por diapositiva y después por el manual, y el otro grupo va a empezar por el manual y después por las diapositivas, para evitar el efecto acumulativo, ¿vale? Esto es lo más importante. Y esto es una cosa que yo no la puedo explicar muy bien, sé hacerlo por así decirlo, pero no sé explicarlo como con tantos ejemplos con los que os pongo antes, que es lo de sistematizar una variable, que esto es sobre todo estudiar el efecto de una variable extraña sobre un objeto de estudio. Yo os cuento ante el ejemplo, por ejemplo, estudiar el efecto que tiene que una discoteca ponga pues cubatas a 2 euros ese fin de semana, o 2 por 1, 50%, sobre mi objeto de estudio que sería el tema de consumo de alcohol en menores de 18 años, ¿vale? Y ahora aquí os pongo el tema de, en este cuadrito de aquí, cómo sería el nombre según la dimensión. Por ejemplo, si es de contenido se llama de población, si es de medio se llama ecológica, si es de investigativo se llama de tratamiento, si es de composición o criterial o predictiva. Esto es aprenderos los nombres y saberos de memoria cuál es cada cosa. Y lo último que voy a dar, que esto no os lo va a preguntar, creo, no creo, porque a mí creo que es de las 3 veces que me he presentado, y eso me he presentado 3 veces, aprobé a la tercera, el dicho conmigo tuvo razón, nunca lo he visto en los exámenes. Según el tipo de datos que tengamos, os voy a explicar. Cualitativa es cuando sabemos que las cosas son simplemente distintas, como es hombre y mujer. Yo no sé quién es mayor ni menor, ni las puedo ordenar, ¿vale? Simplemente que las cosas son distintas. El índice de tendencia se llama moda. Moda sería el valor que más se repite, por si hay más mujeres o hay más hombres. Ya está. Y las gráficas que se utilizan son la de sectores o la de quesito y la de barra. Cuando hablamos de ordinales, sabemos que son cosas distintas y las podemos ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. Esto es lo típico de mucho, poco, bastante, apenas, nada, regular, yo qué sé, ese tipo de palabrejas, o grande, pequeño y mediano. Tú no sabes realmente cuántos números hay entre pequeño y mediano. Eso no lo sabes cuando te dice qué intensidad del dolor tiene, un 1, un 2, un 3, un 4, que existe la escala del dolor y es así. Y yo le digo al médico, pues un 6. Pero un 6 que 7 kilos, 200 voltios, no se sabe, ¿vale? Pues entonces en este caso lo que tenemos es moda y mediana. Y mediana es el valor que deja por debajo de sí mismo el 50% exacto de la muestra población, los datos que tengamos, y por encima el otro 50% exacto. Y en este caso se usa el gráfico de barra. Y cuando es cuantitativa es, por ejemplo, cantidad de hijos que tiene. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí sabemos perfectamente la diferencia que hay entre 1 y 2, que es 1, ¿no? No es lo mismo tener un hijo que tener 2. Y la diferencia entre 1 y 2 es 1. Pues aquí se utiliza lo que es como un diagrama de barras, pero las barras no están separadas, sino que están todas pegadas, y aparte aquí se utiliza lo de la curva de Gauss, ¿vale? Esto mirárselo, pero no creo que entre. Sé que me he extendido, sé que el vídeo es bastante largo, sé que mi voz es de rata aplastada por un camión,
Sé que soy muy pesada y todas esas cosas que siempre os digo. Sé que soy demasiado campechana explicando, pero es que me he dado cuenta que cuando doy clases y hago vídeos y demás, os enteráis mejor cuando pongo ejemplos súper básicos, súper tontos, cuando hablo de tú a tú, primero porque soy una estudiante más, yo no soy todavía profesora de la universidad ni de academia, simplemente todo esto lo hago porque me pedís y yo en su momento no tuve ayuda y me gusta ayudar a la gente. Yo lo siento mucho si no os gusta mi forma de explicar, si no os gusta no veáis el vídeo, si os sirve yo me alegro muchísimo. Yo os digo una cosa, todo el mundo se sofoca con método, es una asignatura que te puedes saber el temario de pe a pa, saberte los manuales de pe a pa como me lo sé yo, pero llegas al examen, ves el caso práctico y crees que te están hablando en ucraniano, no ves nada, te pueden los nervios, mira que son 3 opciones y empiezas a dudar, que si suspendéis, sobre todo por esto, y no os quiero desanimar para nada, pero el consejo que doy, que si suspendéis es lo más normal del mundo, porque es una de las asignaturas que tiene más tasa de suspenso, por desgracia. Si por ejemplo suspendéis, yo que sé, ¿qué os puedo decir? La prueba de a quién bebe más chupitos del mundo, yo ahí perdería porque yo no bebo alcohol, pues ahí no es normal y no es normal. Por ejemplo, la asignatura que más gente aprueba es, por ejemplo, social. Sin embargo, las más difíciles del primer año es datos 1, es aprendizaje y el método. Y no os busquéis porque si os fijáis en las listas, este año, por ejemplo, creo que tenía que recuperar 4 personas en diciembre social, ya había 47 personas para método, ¿vale? Hace mucho ejercicio, yo he subido todo lo que he podido a internet, os estoy haciendo todos los vídeos que puedo, dedicarle tiempo, tranquilidad, no os estreséis, no os frustréis, porque yo os puedo asegurar que yo era un mar de lágrimas antes del examen y de cada vez que he hecho un examen no me da más miedo mi vida hacer un examen que este. Pero bueno, que la asignatura es así, que tengáis mucha paciencia, muchísima suerte y sinceramente no dudéis en nada en preguntarme, ¿vale? Que yo realmente esto lo hago con muchísimo gusto. Sabéis que voy a hacer vídeo de casi todas las asignaturas y preguntarme, que de verdad que yo lo hago encantada. Y que muchísima suerte y espero que me escribáis mucha gente, igual que me habéis escrito con datos de que habéis aprobado. En serio, de verdad, porque no hay cosa que me dé más alegría que ello. Así que corto este vídeo y ahora me pongo con otro.